acordamos de esas historias que nos contaban en la iglesia, pero bueno, este momento es para los chicos. Queremos decirle, queridos chicos, que la iglesia siempre los recuerda, que la iglesia los quiere, que extraño es no ver a los chicos correr, andar, salir de su clase, ver a sus maestros. Pero bueno, hermanos, hay que brindarles el cariño en la casa, saludarlos a veces, saludarlos en el club, ¿sí? Que ellos están siempre prendidos allí, y realmente es una bendición tener a nuestros niños también en la iglesia. Queridos hermanos, quiero compartir antes de predicar algunas noticias que nos van a hacer bien saberlas, nos van a ayudar para integrarnos y para animar a nuestros hermanos que se conecten y contacten, ¿sí?, con lo que tiene que ver con esta campaña de primavera. Va a ser por WhatsApp, ¿sí? Aquellos que la mayoría tienen Zoom y puedan conectarse lo harán a través de Zoom. Se espera que sea en grupo pequeño, de 8 a 12 personas. Están los materiales, está todo organizado para que podamos hacerlo y para que podamos compartir la mayor esperanza, que es el lema de esta campaña, pero que a su vez los temas tienen que ver con los encuentros con Jesús. ¿Por qué la gente cambió de vida? ¿Por qué la gente fue transformada? ¿Por qué la gente tuvo la posibilidad de vivir una vida nueva? Justamente porque en esa esperanza tan grande que había en Jesús y en quien depositaron su seguridad, fue recompensada con un encuentro maravilloso, con el autor de todo lo que vemos, con el autor de la salvación y con aquel que nos vendrá a buscar. Y vamos a hacerlo toda esta semana, ¿sí? Hasta el sábado que viene. Así que te invito a que puedas conectarte, hablar con aquellos líderes de iglesia que conocen toda esta información y que podamos tener una semana realmente maravillosa y bendecida. Por otro lado, hemos hecho un cambio, que es bueno que lo sepas. En los lunes, a partir de ahora, no vamos a tener más el orar para salvar, sino que lo vamos a tener los jueves. ¿Está bien? Tuvimos que hacer un cambio por una cuestión de reuniones, que necesitamos tenerlas, pero que no teníamos otro día para poder hacerlas. Hoy a las 14:30 los jóvenes van a tener una programación que es solamente para jóvenes. Así que si tenés de 15 a 35 años, vas a poder participar, ¿sí? Si tenés más, vas a poder participar de otras actividades de la iglesia, pero no de esa. ¿Está bien? Así que queremos invitar a los jóvenes, después tendremos la sociedad de jóvenes también, cada iglesia, y los grupos pequeños, obviamente, que ya están designados con los temas que tienen que ver con la campaña, ¿sí? Los miércoles seguimos teniendo las reuniones de oración, ¿sí? Y hermanos, qué lindo que hay reuniones de oración donde hay muchos hermanos conectados. Te invitamos a que tú seas parte también. Hoy una hermana decía, tengo este problema, tengo lo otro, a veces no sé qué hacer. Las reuniones de oración, todo culto, es el momento donde podemos nosotros ir al trono de la gracia confiadamente para hallar el oportuno socorro. Por eso el apóstol Pablo dijo, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque en el culto está la presencia de Dios. En el culto Dios se manifiesta a través de su palabra, dándonos consuelo. Y hoy más que nunca lo estamos necesitando. Y saben, hablando de los tiempos que estamos viviendo, hay una palabra que continuamente está en la televisión, en los medios, en la voz de periodistas, en la voz de personas que dirigen este país. Incluso lo hemos dicho nosotros, más de una vez. Cuídate. La palabra cuidar. Cuidémonos entre todos. Quédate en tu casa. Cuídate y cuidá a los que más querés. ¿Verdad que la palabra cuidar se puso de moda? Y tomamos el alcohol en gel, ¿sí? Que lo tengo acá. Perdón que me salí de la pantalla. Y le ponemos alcohol a todo, ponemos barbijo, ¿no? Podría predicar con barbijo ahora, pero a ustedes no les va a gustar mucho, y tenemos muchos cuidados. Y saben, hermanos, esta pandemia es una oportunidad para cuidarnos más, es verdad. Sabemos que tenemos que hacer ejercicio, aunque sea en la casa. Hay gente que se lo ha rebuscado para caminar en la casa, miren, interesante. Ahora hay habilitación para salir
de 6 de la tarde a 10 de la mañana, qué bendición. Y es verdad, hermano, es verdad que esto es importante. Y en este tiempo lo necesitamos. Pero ¿saben qué? También necesitamos hacer ejercicio, ¿sí? De nada vale poner mucho alcohol y mucho barbijo si no hacemos ejercicio. En este tiempo también necesitamos alimentarnos sabiamente, ¿sí? Porque puedo cuidarme del virus, pero si no cuido mi cuerpo, que es la defensa principal, el virus entrará y tendremos problemas de salud y seremos pacientes de riesgo. Y hay algo más que tenemos que cuidar. ¿Qué te parece que es? A ver si alguno se anima a decirlo por chat. Hay algo que también tenemos que cuidar, porque estamos viviendo tiempos finales de la historia de este mundo. ¿Y qué pidió Jesús que cuidemos en este tiempo? ¿Sí? ¿La salud solamente o algo más? Y el apóstol Juan lo dijo en su tercera carta. Hermano, yo deseo que progreses en todo, que progreses en la salud, así también como en tu vida espiritual, en el cuidado de tu alma. Y vamos a predicar acerca de eso hoy. El título, ustedes ya lo vieron, es Cuidándonos en tiempos de crisis. Y vaya que estamos viviendo tiempos de crisis económica, crisis social, crisis laboral, crisis moral, crisis de ética, pero por sobre todo crisis espiritual. Y la palabra de Dios tiene mensajes de exhortación, de ánimo, para que nos cuidemos en relación a nuestra vida espiritual. Y saben, hermanos, porque Cristo quiere salvarnos, y ese es el mensaje principal de la palabra de Dios. No es un mensaje de condenación, no es un mensaje de calamidad, no es un mensaje trágico, crítico. Es verdad que eso lo estamos viviendo, y son síntomas de que Cristo pronto viene. Pero frente a todo lo que la gente ve, el mensaje es que Cristo viene a instaurar un reino de paz, y que ese reino ya está entre nosotros, en la persona de Cristo que vino a morir, en la persona del Espíritu Santo, de sus ministros, los ángeles de Dios, y a través de su pueblo que predica la palabra de Dios. El reino de Dios ya ha llegado y no se ha ido. Es verdad que el Señor Jesús se fue, pero Él dijo, os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, vendrá el Espíritu Santo, ¿sí? El que puede estar en todos lados a la vez, y que no solamente puede estar en todos lados, sino que habitará en nosotros, si así lo deseamos. ¡Qué maravilloso! El Evangelio es una buena noticia, pero tenemos que saber también que debemos cuidarnos, porque como dice Apocalipsis 12:12, estamos en un tiempo donde el diablo ha descendido a esta tierra con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando sabe que tiene poco tiempo, la maldad que tiene va a aumentar para hacerle daño a los hijos de Dios y para poner una traba y una barrera para que la gente no conozca del amor de Dios. Y ahí está el pueblo de Dios, predicando, haciendo grupos pequeños, dando estudios bíblicos, conectándose. ¿Para qué? Para arraigar su fe en la palabra de Dios, para que cuando nos llegue la crisis podamos ayudarnos entre nosotros y que la iglesia sea relevante en este tiempo que estamos viviendo. Y yo quiero invitarte en esta mañana, querido hermano, querida hermana, querido joven, querido niño que estás allí, a pensar en 3 cuidados que Dios quiere que tengamos en nuestra vida espiritual. A reflexionar, a analizar estos 3 cuidados que están en la palabra de Dios. Y Dios nos dejó y nos dijo, cuídense con esto, queridos hijos míos. Cuídense con esto otro. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque quiere nuestra salvación. Y Él no quiere que perezcamos, sino como dice 2 de Pedro capítulo 3, que todos aprovechemos este tiempo para arrepentirnos y que ese arrepentimiento nos dé la confianza de la salvación en Cristo Jesús. Vamos a ir a esos 3 cuidados y te invito a abrir la Biblia y que quizás, obviamente sabemos que el tiempo es un poco tirano, no solamente a través de la tecnología, sino en el templo también, y te invito a que
Lo que no puedas llegar a leer completamente, lo anotes. Y que estos versículos los puedas volver a leer, como hacían los bereanos, para ver si lo que estamos predicando es palabra de Dios o no. Porque ustedes saben, hermanos, que en este tiempo del fin habrá muchos falsos predicadores, falsos maestros, falsos profetas. Y todo lo que estudiamos tenemos que analizarla a través del prisma del anteojo que se llama la palabra de Dios. Y si soporta un escrito, está en buena hora hacer caso a la palabra de Dios. Pero si no soporta un escrito, está abandonarlo. A pesar de que muchas veces se adapte a nuestro modo de vivir o a nuestras ideas, desecharlo. ¿Por qué? Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Vamos a ver el primer cuidado, Mateo capítulo 16. Te invito a que podamos abrir la Biblia, la palabra de Dios, ¿sí? Y en ella encontrar el primer cuidado que tenemos que tener. Mateo capítulo 16. Y allí vamos a encontrar algunos versículos interesantes. Vamos a leer el 5, el 6 y el 12. Y dice allí, cuando los discípulos pasaron al otro lado del lago, se olvidaron de llevar ¿qué cosa? El pan, una comida que era muy utilizada y todo se acompañaba con el pan en el Oriente Antiguo. Si no había pan, la gente no comía prácticamente. Es como decir, qué rico, me hiciste los fideos, pero ¿y la salsa? ¿Y el queso? ¿Dónde está? No, yo fideos solo no quiero comer. Poca gente come fideos solos, ¿verdad? A algunos les gustan los churros, ¿no? Les gustan los churros rellenos, y sin relleno, un churro, ¿no? Bueno, el pan, una comida muy utilizada, y hay muchas descripciones en la Biblia, los discípulos se olvidaron del pan. Entonces Jesús les dijo, miren, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces, dice el versículo 12, luego de que Jesús les habló, comprendieron que Jesús no les había dicho que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y los saduceos. En este texto, Jesús cita y le pide a sus discípulos que tengan cuidado. Cuidado. ¿Cuidado de qué? De la levadura de los fariseos y de la enseñanza de los fariseos. Y una vez más, Jesús utiliza algo de la vida cotidiana como es el pan para ilustrar una verdad espiritual de su reino. Ustedes conocen que cuando uno toma levadura, ese polvito grisáceo, algunos otros utilizan la levadura fresca y la colocan allí en la harina, en la masa. ¿Qué ocurre con la masa? Comienza a leudar, se expande. Usted lo deja un ratito allí, tapadito con un paño, al rato vuelve y sin que usted lo haya percibido, la masa aumentó, la masa fue afectada por la levadura. El Señor se estaba refiriendo a la levadura espiritual, a la verdad espiritual. En este sentido, Él veía la levadura como algo negativo. Y podemos considerar algunas razones por las cuales Dios utilizó la levadura como un elemento para entender una verdad. En primer lugar, la levadura se extiende por toda la masa y cambia su naturaleza. Incrementa gradualmente su tamaño y actúa de una manera invisible. Tú no ves cómo actúa, pero se nota cuando aumenta el tamaño de la masa. Los discípulos, como buenos judíos, que deberían haber estado familiarizados con la levadura, no entendieron en su momento lo que Jesús quiso decir. El uso de la levadura, por ejemplo, estaba prohibido en la famosa Pascua que tuvieron ellos. En los sacrificios que se hacían, estaba prohibido el uso de la levadura, porque tenía una connotación negativa del pecado. Pero los discípulos no se dieron cuenta de esto.
En el caso concreto que estudiamos, Jesús se refirió a la levadura como aquellas ideas o tendencias que pueden cambiar nuestra forma de pensar y de actuar apartándonos de la fe sincera y pura en Cristo. Y ahora tú te preguntarás, ¿y en qué consistía la levadura de los fariseos? En otra ocasión Jesús explicó allí en Lucas 12:1 que la levadura de los fariseos era la hipocresía. Y dice, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. Y comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Algunas de las características de los fariseos denunciadas por Jesús son las siguientes. Prestemos atención. No voy a poder citar todos los textos bíblicos, mejor dicho, leerlos, pero vamos a poder citar las características. La vida cristiana del fariseo consistía en aparentar lo que realmente no era. Le gustaba que todo el mundo pensara que ellos eran santos y para conseguirlo hacían grandes exhibiciones de religiosidad externa. Mateo 6, versículo 1 y 2. Los fariseos era muy común que cuando daban las ofrendas hacían mucho ruido, ¿sí? La depositaban haciendo ruido para que sean admirados por los demás. Número 2, oraban buscando los sitios más concurridos para que los demás puedan observar y admirar su devoción. Mateo 6:5, por ejemplo, menciona eso. Número 3, ayunaban. Y dice que ayunaban de una manera hasta que el rostro se pegaba a los huesos, demudaban el rostro, para que la gente pueda ver su religiosidad externa, pero no lo impío del corazón que tenía. Número 4, aparentaban obedecer la palabra de Dios, cuando en realidad habían inventado mandamientos que no podían guardar ni ellos ni los demás. Número 5, convirtieron tradiciones humanas en ley divina, como prueba de santidad y ortodoxia cristiana. Jesús comparó la conducta de los fariseos a la de los actores. Los hipócritas, ¿quién eran? Eran aquellos actores que mostraban una mentira como si fuera una realidad. Y esto era lo que hacían los fariseos. Y por último, la levadura es símbolo de pecado, porque los fariseos operaban de una manera gradual y sutil para contaminar a otras personas sin que se dieran cuenta. Y cuando la gente se daba cuenta, ya no sabía cómo salir de esa religión formal, rígida, pesada, y finalmente eran engañados por falsos maestros. Así es la obra de Satanás, lograr adeptos para sus propios fines. Jesús manifestó su preocupación porque la actitud de estos hombres tenía un efecto contaminante. Y lo triste era que con esta forma de entender la vida espiritual, ni ellos, ni los que los seguían, podían llegar a sentirse en paz y en seguridad. Él dijo alguna vez a los escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, para que un alma se convierta a la verdad, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno. Qué terrible lo que dijo Jesús, ¿verdad? Parece muy fuerte, hermano. Saben, queridos hermanos, en estos tiempos se escuchan mensajes similares a lo de los fariseos, los escribas y lo de los saduceos. Estos mensajes están en Internet, por lo general. Ya antes estaban en periódicos, en publicaciones, ahora están en Internet, a la carta, al menú del día, y mucha gente lo escucha
sin analizar, sin pesar, sin evaluar el contenido de estos mensajes. Y predicadores, he escuchado predicadores, hermanos, que hacen exhibiciones de santidad, pero a costa de marcar errores, de hermanos de iglesia, de pastores de iglesia, de la iglesia como organización, y principalmente apuntan a líderes. Y parece mentira, pero atraen a multitudes, y la gente los escucha. Y toman un versículo de la Biblia, y sobre ese versículo de la Biblia no hacen una interpretación correcta de la palabra de Dios, sino que utilizan un versículo bíblico. ¿Para qué? Para marcar errores ajenos. Es interesante, pero no hay una exégesis, no hay una comprensión, no se toma el contexto, ni la cultura, ni el idioma para dar el mensaje de la palabra de Dios, sino que se toma el versículo como base para una filosofía personal, para ideas particulares. Y para resaltarse a sí mismos, hablando de otras personas como sospechosas o dudosas. Utilizan una falacia muy sutil y sigilosa. Y presten atención a esto. Denuncian los pecados de los demás. Y a su vez ellos mismos dicen que también son pecadores. Pero sin embargo, ¿saben qué? No describen sus pecados específicos. No describen el pecado ni de su esposa ni de sus hijos. Pero sí rápidamente atacan a los demás. ¿Sí? Pareciera que ellos no se equivocan. O si se equivocan, no dicen en qué se equivocan, pero sí dicen en qué se equivocan los demás. Y marcan pecados concretos. ¿Sí? Y esta predicación es el mensaje de ellos. Es muy frecuente. Ustedes lo van a escuchar y constantemente. El pastor aquel, el presidente de la asociación general, la iglesia tal, mis colegas, los hermanos de iglesia. Pero nunca se los escucha hablar de ellos. ¿Saben, hermano? Alguna vez me han escuchado hablar, y no lo digo porque esta es mi palabra, sino porque es la palabra. Recuerdan que Jesús fue muy claro. ¿Por qué miras tú la paja del ojo ajeno si no primero tú miras la viga que tienes dentro de tu ojo? La palabra de Dios no nos invita a mirar los errores de los demás, sino a mirar nuestros propios errores. Y con la ayuda de Dios poder cambiarlos. Y es verdad, si miramos el error de otra persona, es para también ayudarlo a cambiar, para orar por él, para hablarle. Eso no está mal. Sin embargo, qué triste es cuando vemos personas que utilizan la palabra de Dios y el púlpito para marcar los errores de los demás. Qué triste, hermano. Hoy lo que necesitamos no es crítica destructiva. Hoy lo que necesitamos es unirnos para juntos no solamente predicar, sino confirmarnos en la fe. He escuchado a algunos predicadores en el internet que dicen, el Señor me mostró, Dios me dijo esta mañana que dijera tal cosa. Y lo que dicen es señalar errores y criticar. Cuidado, hermanos, ¿saben qué? Estas expresiones, Dios me dijo, el Señor me mostró, ¿quiénes las utilizaban, hermano? Los profetas, aquellos que Dios había elegido para dar un mensaje. Hombres elegidos por Dios, no por la iglesia. Los profetas nunca fueron elegidos por la iglesia, fueron elegidos por Dios mismo. Quiere decir que si yo digo en esta mañana, hermanos, miren, quiero decirle algo, el Señor me mostró, el Señor me dijo, me estaría dando la prerrogativa de ser un profeta. Y nosotros no somos profetas, hermano. Yo no soy un profeta, soy pastor. Arrogarme tal pretensión sería impropio. Es verdad, hermanos, que necesitamos una autocrítica como cristianos y como iglesia también. Es innegable, pero esto debe hacerse puertas adentro. Imagínense que yo en esta mañana vengo aquí y le digo a ustedes, hermanos, ¿saben qué? Yo quiero hablar de los pecados de la iglesia. Y en primer lugar quiero hablar de los pecados míos. Y quiero hablar de los pecados de mi esposa. Y también les voy a contar los pecados de mis hijas.
¿Qué dirían ustedes? Pastor, no, eso es para su casa, arréglenlo entre ustedes. El hogar es un círculo sagrado. Pues hermanos, la iglesia también es un círculo sagrado. ¿Por qué tenemos que ventilar los problemas de nuestros hermanos, de los líderes de iglesia? ¿Para qué? ¿Cuál es el interés? Este mal produce actitudes que no nos acercan a Cristo, el solucionador del pecado. Por el contrario, corroe a la iglesia y la llena de un espíritu de duda, de crítica, y arroja sombra por sobre los demás. ¿Acaso el mandamiento no dice, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo? Pastor, pero lo que estoy yo diciendo no es falso, es verdad. Pero recuerdas que Jesús dijo en Mateo 18, si hay un problema con un hermano, habla solo con él. No lo divulgues en público, menos en un púlpito. Y si tu hermano ha cambiado su posición, gloria a Dios. Y si no, llévalo a dos personas, testigos. ¡Qué maravilla, hermano! Y si no, recién ahí llévalo a la iglesia, para que se trate. Y recién ahí tenlo por gentil o publicano, como una persona a la cual alcanzar. Entonces, hermanos, evidentemente vemos que en la palabra de Dios no hay una autorización a hacer del púlpito un momento para criticar, para hablar mal de los demás, no importa cuál sea su condición. De paso, hermanos, yo recuerdo cuando éramos niños, y a veces hemos cometido este error también quizás. Yo recuerdo que a veces se volvía a casa y en el momento de la comida, mis padres a veces, a quienes estimo mucho y los amo, ya no están conmigo, pero quizás no se dieron cuenta del mal que hacían. Y a veces se sentaban ahí y criticaban la predicación, y tal hermano que no me saluda, que esto y lo otro, nosotros comiendo allí. Y saben, hermano, aprendimos a criticar. ¿De dónde aprendemos a criticar? A veces aprendemos de nuestra familia, o a veces aprendemos en la iglesia. Y donde menos deberíamos aprender esto es en el círculo del hogar y el círculo de la iglesia. Cuidémonos, hermanos. Cuidémonos de seguir a personas tales. Cuidémonos de hablar palabras que arrojen dudas sobre los demás. Cuidado, porque cuando hacemos esto nos creemos superiores a los demás. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Cuidado, no sea que ustedes, yendo a exhortar a los demás, creyéndose superiores a ellos mismos, caigan en el lazo de condenación. Cuidado de quienes utilizan la falacia en la predicación para intereses personales. Saben, hermanos, he escuchado a algunas personas que como base de su autoridad dicen lo siguiente: yo hice tal cosa, la iglesia creció, la iglesia que yo predico creció porque hicimos tal cosa, porque yo hice tal cosa. Hermanos, si la iglesia crece es por obra del Espíritu Santo, no por obra de nosotros. Es verdad que el Espíritu Santo nos usa, pero si nosotros, sin el Espíritu Santo, quisiéramos hacer crecer la iglesia, lo único que crecería sería la herejía, la falsa doctrina, la crítica, la desunión, porque esa es nuestra naturaleza. Miren, hay una cita de Elena de White que lo dice de esta manera: la reunión de un gran número de creyentes en un mismo lugar tiende a excitar la crítica y la calumnia. Muchos se enfrascan en la ocupación de mirar y escuchar el mal. No piensan en el gran pecado que cometen así. Olvida que las palabras pronunciadas no pueden ya ser retiradas y que por sus sospechas están sembrando semillas que traerán malos frutos. Nadie conocerá la abundancia de esa cosecha hasta el día postrero, cuando los pensamientos, todas las palabras y todas las acciones se traerán a juicio. Palabras atolondradas o poco amables se exageran al repetirse. Cada cual añade algo de tal manera que el falso relato adquiere pronto considerable extensión. De este modo se comete una gran injusticia. Por las sospechas y los juicios injustos, los calumniadores se perjudican a ellos mismos y siembran en la iglesia
las semillas de la discordia. Oh, si pudieran ver las cosas como Dios las ve, cambiarían de actitud. Comprenderían entonces cómo descuidaron la obra que se les fue confiada, mientras censuraban a sus hermanos y hermanas. Y por último, miren lo que dice la sierva del Señor. El tiempo gastado en criticar las intenciones y las acciones de los siervos del Señor sería mejor empleado en la oración. ¿Qué te parece, hermano? ¿Sí? Por eso, hermano, cuidémonos de aquellas personas que aparentan tener piedad, pero que en su interior hacen una obra de fariseo, de acusar, de criticar, de sobreexaltarse ellos para minimizar al resto. Y a veces no se hace otra cosa que esconder pecado. Una vez una hermana me dijo, pastor, me dice, hay una persona que lo único que hace es hablar de sí mismo. Y me dice, ¿sabe qué? Yo ya no le creo. Porque no sea cosa que hablando de sí mismo y mal de los demás, tenga un muerto escondido en el placar. Es la primera vez que yo escuchaba esa frase, ¿verdad? En segundo lugar, Dios también quiere que nos cuidemos de otra cosa, querido. Y lo dice en la primera carta que el apóstol Pablo escribió a Timoteo, en el capítulo 4, el versículo 16. Y dice allí, querido Timoteo, cuídate de ti mismo. ¿Cómo es eso de cuidarnos de nosotros mismos? Sí, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, cuídate de ti mismo. ¿Y saben qué me acuerdo de esa cita tan famosa de Elena de White, donde ella dice, el peor enemigo que el ser humano tiene que enfrentar cada día es su propio yo, el ego, ¿verdad? Y ahí en 1 Timoteo 4:16, la palabra que se utiliza para ten cuidado, ¿saben cuál es en griego? Epechó. ¿Qué significa eso? Presta atención y observa algo con mucho cuidado. En otras palabras, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, mírate con detenimiento, cuida tu propia vida y tu carácter. No sea que prediques y hables lo que dice la palabra de Dios sin realmente vivir lo que dice ella. En otras palabras, no sea cosa que digas a los demás lo que tienen que hacer, pero tú no lo hagas. No sea cosa que predicando a los demás te pierdas a ti mismo. Pablo sabía que Timoteo estaba viviendo una vida piadosa, porque lo conocía. También sabía de su fe en Jesucristo, pero sin embargo le dio este consejo. ¿Sí? Presta atención en cómo estás viviendo. ¿Estás viviendo de acuerdo a un escrito? ¿Está, querido Timoteo? No pierdas de vista esto, porque muchos han caído pensando que ellos ya tenían la salvación otorgada y que en realidad el problema eran los demás. Persevera en la fe. Presta atención a tu carácter. ¿Tu carácter se está asemejando cada vez más al de Cristo o cada vez se está asemejando más a personas que viven en este mundo? ¿A quién sigues, Timoteo? ¿A quién vas a seguir? ¿A quién vas a ver como modelo? ¿A Cristo? ¿Y lo que Él dijo en su palabra? ¿O vas a seguir el modelo de personas? Un descuido de esto. Pablo sabía que podía conducir a la destrucción a Timoteo. ¿Saben, hermanos? Hay una cita de Elena de White, donde ella dice, en el libro Obreros Evangélicos, el interés egoísta siempre debe mantenerse subordinado, porque si se le deja lugar para actuar, llega a ser un poder dominante, que reduce el intelecto, endurece el corazón y debilita el poder moral. Luego viene la desilusión. El hombre se divorció de Dios y se entregó a prácticas indignas. No puede ser feliz, porque no puede respetarse a sí mismo. Se ha rebajado en su propia estima y ha llegado a ser un fracaso intelectual. ¿Saben? Un famoso reformador puritano bien dice, en otras palabras, lo que ya dijo la palabra de Dios. Él se llamaba Richard Baxter, un reformador puritano del siglo XVI, y él lo dijo en estas palabras.
primeramente, tenga cuidado de usted mismo. Asegúrese de que ha sido verdaderamente convertido. Tenga cuidado de no estar predicando acerca de Cristo a otros mientras que usted mismo está sin Cristo. Se les ha prometido una recompensa gloriosa a los predicadores del Evangelio, pero usted jamás puede disfrutar de esta recompensa a menos que usted mismo haya recibido primeramente el Evangelio. Hay muchos predicadores, decía él, que están ahora en el infierno, quienes advertían muchas veces a sus oyentes de la necesidad de escapar de él. Y saben, hermanos, somos responsables no solamente de cuidarnos a nosotros mismos, sino que también somos responsables de cuidar a los demás. ¿Cómo hacerlo? Obviamente, cuidándonos a nosotros mismos primero, porque somos testimonio para los demás, somos cartas abiertas. Y saben, hermanos, no hay mejor manera de cuidarnos a nosotros mismos que, como ya lo dijo Jesús, ir a la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida? Nadie viene al Padre sino por quién. Por mí. No hay mejor forma que la palabra de Dios, la verdad, nos santifique. Y para eso, hermanos, nosotros necesitamos momento para meditar. Esta pandemia es verdad que nos ha llenado de ocupaciones. Pero ¿será que podremos decirle al Señor, mira, Señor, esta pandemia aumentó el trabajo, esta pandemia aumentó esto y lo otro? Por eso, Señor, discúlpame, pero no tengo tiempo para meditar en ti. No tengo tiempo para meditar en tu palabra. No tengo tiempo para escucharte, Señor, porque hay muchas cosas para hacer. Es verdad, hermanos. Hay mucha gente que se jacta de levantarse temprano y acostarse tarde y todo el día trabajar. Pero he escuchado poca gente, y me lo digo para mí mismo, he escuchado poca gente jactarse de que todo el día está en comunión con Dios. Aunque lo hagan para jactarse, pero están en comunión con Dios. Y saben, hermanos, Elena de Huay, en el Ministerio de Curación, en el capítulo que dice en la naturaleza y con Dios, dejó una cita realmente maravillosa. Dice lo siguiente: todos los que están en la escuela de Dios necesitan de una hora tranquila. No se hace en el trabajo, no se hace mientras se van al colectivo, no se hace mientras estudia, no se hace en el recreo. Es una hora tranquila para la meditación, a sola, consigo mismos, con la naturaleza y con Dios. Es ahí donde cada uno de nosotros puede oír la voz de Dios hablar a su corazón. ¡Qué maravilla, hermano! Hermanos, si hay algo que necesitamos en esta pandemia, es escuchar la voz de Dios. Y saben, cuando estudiamos la escuela sabática, escuchamos la voz de Dios. Cuando estamos en una reunión donde se abre la Biblia y no se toma un versículo y después se hace filosofía, sino uno se detiene en el versículo a ver qué enseñanza nos quiere dejar. Cuando sucede eso, nosotros lo que estamos haciendo es meditar en Dios. Y esa palabra nos dice en qué situación estamos. Y ahora tenemos que meditar en nosotros mismos. Señor, mira, ¿sabes qué? Tu palabra me ha dicho que esta es mi situación. Y ahora no hay que desesperar. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a Cristo y contárselo en oración. ¿Para qué? Para que Él pueda transformar nuestra vida. Por último, queridos hermanos, la palabra de Dios también nos dice que tenemos que tener cuidado de la sana doctrina. El apóstol Pablo le dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16, a ese joven predicador, a ese joven anciano de iglesia, ten cuidado de la sana doctrina. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿qué puede haber de malo en la doctrina si es sana? ¿Qué puede haber de malo en la palabra de Dios? En realidad lo malo no está en la palabra de Dios. Lo malo está en cómo se usa la palabra de Dios. Conozco personas que sabían tanto de la palabra de Dios, incluso hicieron doctorados en teología, pero hoy no solamente están lejos de Dios, sino también de su palabra. Y saben, hermanos, en su momento creían ser
creían ser la palabra autorizada. Creían ser aquellas personas que tenían el derecho a hablar en un púlpito y el resto tenía que callar. Siempre a veces creían tener la razón, y porque sabían más de la Biblia, el resto no podía comprender. ¿Saben, hermanos? Aquella palabra, aquella doctrina, didascalía. En realidad el apóstol Pablo está utilizando la palabra didasco, didascalía, aquella enseñanza sana. ¿Cuál es la enseñanza sana? La que Dios promulgó a Moisés, escribió en tablas de piedra, y la que dejó a los profetas para que sean escritas. Esa palabra, esa sana enseñanza, tenemos que tenerla en cuenta. No utilizarla para nuestro beneficio, sino para beneficio de los demás. Saben, hermanos, en este último tiempo también he escuchado predicadores minimizar las doctrinas bíblicas. Y hay predicadores que los escucho corrientemente hablar. Y la iglesia siempre con la doctrina, siempre con la doctrina. Mi pregunta es, ¿tiene algo de malo la doctrina que Cristo nos dejó? Para nada. Como iglesia adventista tenemos 28 creencias. Quiero preguntarles a ustedes, queridos hermanos y hermanas, ¿hay algo de malo en ellas? ¿Usted encontró algo negativo en esas creencias? Por el contrario, ahí hay paz, seguridad, hay esperanza, hay sentido de la vida. Pero hay personas que hoy están diciendo que la doctrina es usada por la iglesia de una manera desequilibrada. Y ponen en primer lugar a la persona por sobre la doctrina. Y si hacemos eso, hermanos, estamos en un peligro. ¿Saben por qué? Porque si viene un hermano de iglesia y me dice, pastor, mire, yo quiero que tengan cuidado. Imagínense que viene un anciano de iglesia. ¿Está bien? Un anciano del distrito de la iglesia de Lugano. Y viene y me dice, pastor, ¿sabe qué? Yo le voy a pedir a la iglesia que tenga piedad conmigo, que tenga compasión. En primer lugar, nosotros no somos quienes para tener piedad ni compasión, sino Jesucristo. Pero quiero que tengan, que no le cuenten a nadie. ¿Saben por qué? Pastor, porque yo estoy trabajando en sábado. ¿Cómo estás trabajando en sábado? Sí, sabe, querido pastor, yo necesito trabajar y usted sabe que la situación está mal y que en este momento no puedo dejar de trabajar. Y me han pedido que trabaje hasta las 9 de la noche el viernes. Y nosotros sabemos que cerca de las 6 y pico de la tarde ya comienza el día de reposo. Entonces, el anciano, imagínese que viene y dice, pastor, por favor, no diga nada. No diga nada. Yo dentro de un mes, 2 meses voy a hablar y esto va a cambiar. Primero, no somos quienes nosotros para juzgar. No somos quienes nosotros para criticar. Tenemos que ayudar a nuestro anciano. Estoy haciendo una ilustración. Pero no le puedo decir al anciano, no podríamos decirle, hermano, ¿sabe qué? No pasa nada, vaya tranquilo. Porque Dios lo ama y primero Dios piensa en su persona y luego en la doctrina. No, hermanos. Estaríamos cometiendo una herejía, un error. Tenemos que ayudar a la persona que confíe en Dios de tal manera, a que pida no trabajar en hora del sábado, pero no minimizar la palabra de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que aferrarnos a un escrito está. Cierta vez un profesor vino a una clase de lengua y literatura. Todavía no me lo puedo olvidar, el profesor Pérez. Y él vino un poco así rojo y dijo, ustedes, queridos estudiantes de teología, dentro de poco van a salir, van a ser pastores, yo les quiero decir algo. Tengan cuidado cómo promocionan los cultos de la iglesia y las predicaciones, o los seminarios que dan. Y nosotros nos quedamos mirando y no entendíamos lo que quería decir. Y ahora les voy a decir, porque resulta ser que vi una propaganda que decía lo siguiente. Escuchen esta semana un programa donde van a escuchar acerca de las profecías del tiempo del fin en la voz autorizadas del doctor en teología tal. Obviamente, hermano, no tenemos nada en contra de los doctores en teología. Tenemos que aprovechar de esa bendición de que hay personas que estudian la palabra de Dios, siempre y cuando se aferren en el escrito está. Pero lo que estaba diciendo este profesor era lo siguiente. ¿Saben, queridos estudiantes? La única palabra autorizada que tenemos es la palabra de Dios, la Biblia.
porque en la Biblia es la palabra de Dios. ¿Saben, hermanos? Hoy pareciera que la palabra autorizada está en algunas personas. Ellos son dueños de la verdad presente. Ellos son los que están acertados y el resto está equivocado. Pareciera que en la multitud de consejeros ya no hay sabiduría. La sabiduría está en algún predicador. Y saben, hermanos, tenemos que tener cuidado con esto. La predicación no es para ganar adeptos. La predicación no es para criticar o enfatizar errores de los demás. La predicación es para encontrar a Cristo. Es verdad que vendrá tiempo cuando la gente no querrá escuchar la sana doctrina. Pero nosotros tenemos que seguir predicando de esta sana doctrina, con amor, y mostrar el equilibrio de la doctrina. En la doctrina hay aceptación, hay perdón, hay misericordia, pero también hay justicia, hermano. Pero el mensaje no es la condenación. El mensaje es la buena nueva, que en Cristo todos podemos ser salvos. Por eso, queridos hermanos, en esta mañana hemos visto que deberíamos tener cuidado de tres cosas. Primero, tener cuidado de la levadura de los fariseos, de creernos superiores de los demás y de creernos la voz autorizada y criticar a los demás, incluso a la iglesia o a su liderazgo, creyendo que nosotros somos los únicos que tenemos la razón. Número dos, tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, de nuestro propio yo. No sea que solamente veamos que nosotros estamos acertados y los demás equivocados, y nos pongamos en jueces un título que solamente le pertenece a nuestro Señor y Dios. Y por último, hermanos, que tengamos cuidado de la sana doctrina. Tengamos cuidado, hermanos, de estar escuchando muchas predicaciones en vez de estar estudiando la palabra de Dios. Así muchos se descarriaron siguiendo huecas y vanas filosofías, para traer la gloria para sí mismos y no para Dios. Y por el contrario, hermanos, como dice 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, si hay algo que no entendemos y nos preocupa, echemos toda nuestra ansiedad sobre nuestro Señor Jesucristo, porque Él sí tiene cuidado de nosotros. Y yo quiero invitarte en esta mañana, queridos hermanos, a leer la Biblia. Si hay alguien que en este momento necesita hablar y necesita ser escuchado, es Dios a través de su palabra. Saben, hermanos, yo también veo videos y escucho predicaciones, pero luego de eso tengo que ir a la Biblia y analizar si lo que dijo el predicador, su conducta y la forma como lo dijo, es como Cristo lo hizo. Por eso, hermanos, querido hermano, querida hermana, querido joven, te invito a leer la Biblia, nuestra única salvaguardia en tiempos de crisis. Y que el Señor nos cuide, porque si el Señor nos cuida, tendremos la seguridad de afianzar cada día la salvación que Él tiene preparada para nosotros. Te invito a que podamos orar por esto. Padre nuestro que estás en los cielos, tú en la palabra de Dios, por amor, a nosotros nos dejaste algunos cuidados que tenemos que tener, especialmente en este tiempo que estamos viviendo. Cuidarnos de aquellas personas que atraen adeptos. ¿Con qué fines? No lo sabemos, pero que no producen la unidad, el amor, el compañerismo y el ver el bien en los demás que forman parte de nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor, también a cuidarnos de nosotros mismos, porque el peor enemigo está dentro de nosotros mismos. Creernos a veces que nosotros solamente tenemos la razón y que el resto está equivocado. Creernos en conducta, en moral, intachables. Señor, cuando tenemos que reconocer que somos pecadores necesitados de ti. Y por último, Señor, ayúdanos a cuidarnos de la doctrina. No sea cosa que usemos la sana doctrina para nuestros propios propósitos o para querer tener razón por sobre él. Pero que sí permitamos, Señor, que tú nos cuides, que podamos echar nuestra ansiedad en ti
y que de esa manera podamos tener certidumbre de la salvación. Señor, al terminar esta oración, también queremos pedirte por uno de nuestros hermanos. Uno de nuestros hermanos que ha perdido un ser querido. Uno de nuestros hermanos que está pasando por un momento de angustia, de dolor. Que se pueda consolar él y la familia en la bendita esperanza de que pronto, Señor, lo mejor está por venir. Pronto tú vendrás en gloria y majestad y tu voz despertará a aquellas personas que creyendo en ti están descansando. Y danos a nosotros también esa esperanza, Señor, que podamos tener la seguridad que esta fe no es en vano. Vale la pena correr esta carrera. Agotadora a veces, difícil, pero con una gran recompensa. Te lo queremos y pedimos. Y lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Ahora Fernanda va a colocar un último himno.